Trabaja en Futuro, el suplemento de ciencias de Página 12, es colaborador habitual de Radar Libros, escribe en el blog colectivo El Cieguito, estudiante de Letras de la Universidad de Buenos Aires, colaboró con el CINCA, el Sistema de Información Cultural de la Argentina de la Secretaría de Cultura de la Nación, en la redacción y producción del libro Valor y Símbolo, 2 siglos de industrias culturales en la Argentina. Está con nosotros el periodista Ezequiel Acuña. Muchas gracias. Bueno, yo tengo muchas anotaciones para no olvidarme todo, pero me parece que al final es algo un poco caótico. Lo primero que tengo anotado es bueno, agradecerle a Mario por haberme invitado a presentar el libro, la verdad que es un honor. Y lo segundo es decirle que tiene un título muy hermoso, la verdad, la novela, La ciudad después del humo, la verdad que me parece uno de esos títulos envidiables. Bueno, yo pensaba un poco me acordaba un poco de aquel humo que apareció hace 3 años en la ciudad. Supongo, no es algo muy pertinente hacer críticamente eso, pero supongo que tiene algo que ver. Pero además, bueno, tiene algo de una peste, de la peste light, ¿no? Más light que, no sé, que el Decamerón o algo así. Bueno, lo que yo hice fue una serie de impresiones respecto de lo que me produjo la lectura. Me parece que es pertinente porque es una novela que tiene una impronta poética muy fuerte, o sea que me parece adecuado trabajar con el hecho de las impresiones y con lo que genera la experiencia de lectura, porque me parece que sobre todo eso, la experiencia con el lenguaje que desarrolla Mario. Me parece que toda la novela es un ejercicio poético muy grande, un despliegue de la escritura, un juego, en donde bueno, hay mucho juego con la sonoridad, con los conceptos, con la similitud, con las frases. De hecho, cuando Mario me invitó a presentar la novela, yo andaba bastante ocupado, aproveché un ratito en un momento después de que me pidió que le contestara, entonces agarré el libro y me puse a leer, leí bastante, bueno, le dije que sí y después tuve que dejarlo para pasar a otros temas. Y lo que me pasó fue que después, cuando tuve que retomarlo, en algún sentido necesité volver al principio para leerlo, porque si bien me acordaba de la narración, de lo que sucedía en la novela, había un trabajo muy importante con el lenguaje en cada parte que no había podido retener tan fácilmente. Me hizo acordar un poco, hay una novela de José Pablo Feynman que se llama La astucia de la razón, que Feynman trabaja bueno, es un capítulo, cada capítulo es una oración, con lo cual es algo muy largo y uno no puede interrumpir la lectura en medio de un capítulo porque se queda en medio de una oración, lo cual es un poco un problema. Pero bueno, es con ese trabajo formal que Feynman ahí hace con la oración, que va construyendo como medio en elipsis una oración. Me parece que Mario hace un trabajo parecido con las palabras y con la concatenación, con el pasaje de las palabras de una a otra en el sentido. Me parece que trabaja mucho con el encadenamiento de los significados de las palabras, de una cosa que remite a otra y lo va dejando ir el lenguaje hacia adelante. Bueno, la novela es un poco sobre eso, sobre la deriva y el vagabundeo. Está ese personaje, no sé cuántos conocerán la historia de la novela, pero está ese personaje que, bueno, primero vaga en su pensamiento, después vaga por la ciudad, después en un bote, hay como una deriva general. Bueno, y había seleccionado un párrafo que me gustaba para esto de cómo va el sentido pasando por las palabras y va derivando, que si me permite el locutor voy a leer, creo que no tan bien, pero dice: le eché el ojo al nubarrón inicial que sobrevolaba la zona. Según mis mediciones se desplazaba a velocidad crucero y además vaporoso de un extremo al opuesto.
haciéndose el guapo del barrio y sus esquinas más turbias. Sí, tal cual, porque el muy oscura la posada del compadrito. Se las daba de remedio de lo que, al decir de los tangos y milongas, y algún balsecito medio perdido, ocurría en los antiguos arrabales de antaño, en los alrededores de los faroles que mal iluminaban las ochavas y proyectaban las sombras de los chambergos de moda, mientras las percantas, siempre malignas, se quedaban abiertas entre glicinas y se enredaban con los malbones, y cuando el percal se les tornaba insoportable, al piantarse con la valijita, te amuraban con una de cal y una de arena, y ya al cruzar el patio emparrado, te hacían sonar sin orquesta. Bueno, todo esto sale de un nubarrón, o sea, cómo va derivando todo y se va atando una cadena y se va yendo. Otra cosa que me pasó cuando tuve que volver a leer fue que, bueno, algo que suele suceder, que la segunda lectura no siempre es igual a la primera, pero esto fue bastante más patente. Que creo que es como una de esas novelas, medio un ideal cortasariano, de que uno la puede leer siempre como una primera vez, porque está todo ese despliegue del lenguaje que hace difícil hacer, bueno, cerrar un sentido de algo. Hay me parece que una de las principales, uno de los principales trabajos que hace Mario es el trabajo con la metáfora y con una cuestión de decir siempre algo más. Parece siempre las frases que uno espera que se cierran en un momento y siempre tarda un poco más en encerrarse, como si retardaran. Siempre hay un adjetivo más, una proposición más. Los párrafos siempre se alargan un poquito más, como una voluntad de siempre llevar siempre más adelante esa deriva del sentido que va pasando de una cosa a la otra. Me parece que es principal el hecho de la metáfora. Recién le contaba a mi novia, que está por allá, que me enteré el otro día que en Grecia los colectivos se llaman metáfora, y que, bueno, tiene que ver, yo no sé nada de griego, ni antiguo ni moderno, pero que tiene que ver con que la metáfora quiere decir transportar algo más allá, llevarlo fuera de los límites. Entonces está el hecho de transportar el significado que caracteriza la metáfora. Es algo que hace constantemente el libro, no es solo la utilización de un recurso en la escritura, sino que es algo propio del estilo de escritura de Mario, me parece, es una afirmación, ¿no?, mía. Y creo que esa capacidad de trasladar, de transportar de la metáfora, tiene la riqueza de abrir un camino en donde se lleva más allá, se pasa el límite de la frase, y Mario aprovecha esa posibilidad, hace un uso extremo de la metáfora para ir más allá de la frase, y de hecho trabaja mucho con formas comunes, con frases comunes que siempre le da una vueltita de tuerca. Tengo algunas anotadas de algunas frases hechas, por ejemplo, algunos giros del lenguaje, a todo esto y a lo de más allá. Me agarró un desconsuelo de la puta madre y de su hija tan bonita. Tan loco de atar y tan difícil de desatar. Pero estos son 3 ejemplos, pero es como siempre eso, ¿no? Es trasladar, siempre llevar un poquito más allá. Eso produce, bueno, juxtaposiciones, algo del absurdo, pero del absurdo cotidiano, porque es del lenguaje de todos los días. Entonces trabaja con esas frases cotidianas, con el sentido fosilizado que tenemos, y lo pasa al sentido literal y permite que la frase siga adelante. Hay otra muy linda, que es, en esto de ir siempre un poco más allá con las frases, que dice: con mis pocas luces del centro. O sea, la unión de con mis pocas luces y las luces del centro, que son 2 frases. Bueno, ese trabajo está, me parece, en toda la novela, y es algo típico de la escritura, y tiene que ver con esta forma de ir dejando derivar el sentido
que tiene el mismo personaje, que va narrando lo que va haciendo y se va desviando. Hay un trabajo exhaustivo con muchos lenguajes, me parece. Creo que sería un trabajo un poco arqueológico ver cuántos lenguajes hay ahí, pero claramente uno puede ver lunfardo, puede ver un argot porteño, no sé, anacronismos, hasta cosas medio medievales. Creo que uno se puede encontrar de todo ahí adentro. Y es también tema de la novela. En algún punto, al principio, el personaje, la llegada del humo, dice que hace que se perdieran los códigos. Las toses impusieron su lenguaje, dice. O sea, el hecho de la llegada del humo cambia todo el sentido de la comunicación. Y este personaje, a su vez, está solo, con lo cual el lenguaje ha perdido un poco la función comunicativa, que es la que lo caracteriza, y tiene más bien una cuestión de juego, en donde él se entretiene narrando y contándose lo que él mismo va haciendo. En ese sentido, a veces la novela tiene como momentos de autoconciencia, en donde el personaje se pregunta por el camino que está llevando la ficción y dice: ¿y por qué la ficción agarró para este embrollo de la muerte y no para otro más amable y comprador? O se separa el narrador del personaje y se reta y se insulta a sí mismo y se dice: escuchá atento y fuerte como un roble pelafustán de cuarta generación. Es como el personaje se habla a sí mismo, el narrador se habla a sí mismo, se separan los planos. Bueno, y creo que tiene que ver con una fuerte impronta de subjetividad en el trabajo que hay. Bueno, esto creo que viene también sustenta el hecho de la potencia del lenguaje poético. Hay una relación fuerte de trabajo con el lenguaje, entre la subjetividad del mundo, ese personaje que está contando siempre y derivando hacia otra cosa por sus pensamientos. Y me parece que en ese sentido pierde un poco el interés la referencia a veces al mundo exacto, o la referencia a cierta realidad. Pierde el interés dentro de la novela porque no tiene protagonismo. Me parece que el protagonismo principal lo tienen los elementos laterales, las derivaciones, las digresiones que hace el personaje, las distracciones. Bueno, en realidad yo estoy afirmando todo esto, pero esto es lo que yo quise leer de todo esto. No sé si es tan así, tal vez importa bastante más la historia, pero me pareció, lo que más interesante me pareció fue como todo el gran trabajo, que de hecho me parece bastante abismal, el gran trabajo que hay con el lenguaje y con la escritura. Y yo lo leí desde ese lado, y cierro y termino con esto, que es una frase del crítico Roland Barthes, que tiene que ver con lo que, del lugar desde donde lo leí, que dice: lo que me gusta en un relato no es directamente su contenido ni su estructura, sino más bien las rasgaduras que le impongo a su bella envoltura. Corro, salto, levanto la cabeza y vuelvo a sumergirme. Por lo tanto, hay dos regímenes de lectura. Una va directamente a las articulaciones de la anécdota, considera la extensión del texto, ignora los juegos del lenguaje. La otra lectura no deja nada, pesa el texto y ligada a él lee, con aplicación y ardientemente, atrapa en cada punto del texto el asíndeton que corta los lenguajes y no la anécdota. No es la lógica de la historia, del relato, la que cautiva esa lectura, sino la superposición de los niveles de significación, los niveles del lenguaje, los distintos lenguajes.